¿Se acuerdan de Charlie y la fábrica de chocolates? Esa película muy familiar que cuenta con dos versiones. Una antigua que se centra en la historia de Willy Wonka y otra en la historia de Charlie, y aparte protagonizada por Johnny Depp, las cuales tienen algunos que otros cambios en el guión, pero la historia sigue siendo la misma. Y cómo olvidar la nueva de Timothée Chalamet. Pero también existe un juego para la PlayStation 2, el cual yo de pequeño jamás lo jugué, ni lo conocía hasta hoy en día. Y es por eso que en este video nos pasaremos completamente el juego de Charlie y la fábrica de chocolates. Y al final te darás cuenta por qué este juego era tan pero tan rarísimo. Esta es la historia de Charlie, un niño que no era más rápido, ni más inteligente, ni más hábil que los demás. Solo un chico normal proveniente de una familia muy pobre, el cual vivía en una ciudad que siempre estaba nevando, pero su suerte cambiaría de ahora en adelante. Él y su abuelo Joe solían caminar por las calles, cuando de pronto ven un camión que se dirige a la fábrica de chocolates de Willy Wonka, un famoso chocolatero que se escondió para crear los mejores dulces del mundo en secreto, alejado de todos los ojos de las personas. Este mismo día mandó un comunicado muy especial, ya que no se sabía de él durante muchos años, la cual es una competencia de encontrar 5 tickets dorados dentro de los chocolates, ya que cada uno será un pase a las instalaciones de la fábrica exclusivo con un recorrido del propio Willy Wonka, donde encontrarán las mejores cosas que alguna vez un niño pudo imaginar. Pero para esto se necesitan comprar barras de chocolate, por lo que es algo que Charlie no se puede dar el lujo de adquirir. A lo que el abuelo nos dice las mejores palabras que todos deberíamos tener en mente: nada es imposible, Charlie. Nada. Te quiero mucho, viejito motivacional. En los próximos días saldrían las grandes noticias de los niños que encontraron los tickets en las barras de chocolate. El primero siendo Augusto, un niño glotón y de gran tamaño, el cual se comió 2 docenas de chocolates para encontrarlo. La segunda es Veruca, una niña rica que le pidió a su papi que encontrara el ticket dorado, por lo que su papá utilizó mucho dinero para encontrarlo. La tercera fue Violet, una niña campeona mundial de mascar chicle, la cual se propuso encontrar el ticket y lo consiguió. Y el cuarto hasta ahora fue encontrado por Mike, un chico que le encantan los videojuegos violentos y ver mucha televisión, pero no explican cómo consiguió el ticket ni en la película. Habrá sido pura suerte. Charlie se da cuenta que solo queda un ticket disponible para poder visitar la fábrica, por lo que de la nada llega un vientecito como de la Rosa de Guadalupe, el cual trae consigo un billete de $10, entrando así al gameplay, donde debemos de perseguir el billete, aunque aquí ya lo estoy agarrando y no me lo da. Estamos en un ambiente de ciudad nevada, que da muchos vibes de Navidad, ya que se encuentran los clásicos monos de nieve, y si nos acercamos a ellos se destruirán y convertirán en bolas de nieve, las cuales podemos mover, pero no creo que podamos hacer algo con ellos. Seguiremos al billetón por las calles de la ciudad, donde las calles se encuentran cerradas por camiones de Willy Wonka. Podremos agarrar una caja. Estás bien mamado, Charlie, la cual nos servirá para poder cruzar las partes altas. Ahora sí, ya te tengo, billetito. Dios, se sigue yendo. Parece que está encantado o algo. Se mira como un pasadizo hacia arriba. Puede que haya algún secreto, así que juntaré esta caja para poder subir. Pero arriba del techo no había nada. Tal parece que es el camino normal que seguiré con el billete. Y efectivamente, debemos de pasar normal por aquí. Nos percatamos que el billete se va a quemar por la chimenea, a lo cual nos aventamos por el techo sin importar si nos rompemos la madre, por lo que en un intento por tomarlo nos resbalamos y caemos con una tapa de basura, esquiando por la pila de nieve, donde estaremos pasando por las calles de la ciudad, persiguiendo el billete, y casi siendo atropellados por unos camiones de Willy Broncas, que salen de la nada. Aquí es ir resbalando, y como no tenemos barra de vida, pues los muñecos o los botes de basura no nos harán daño. Solo es ir disfrutando el recorrido, pasando por un gran puente. Conseguiremos así el tan preciado dólar, y casualmente terminando justo afuera de la tienda de caramelos. Hoy es nuestro día de suerte, por lo que empieza el capítulo 1. Charlie, situado fuera de la tienda de caramelos, empieza a sentir hambre, por lo que él sabe que $10 son suficientes para alimentar a toda su familia por una semana entera, por lo que toma consideración utilizar $1 para comprar una de esas deliciosas barras con almendras de Wonka, dándole su primera mordida y saboreando su exquisita dulzura. Después de la segunda mordida, vería un papel brilloso metalizado, el cual sería el tan apreciado ticket dorado. Es raro que lo haya conseguido tan rápido, ya que en la película no lo encuentra a la primera, por lo que el siguiente día se dirige con su abuelo Joe
a la fábrica de Willy Wonka, donde se encuentran los otros 4 chicos ganadores. La morra chiclosa, que lo único en lo que piensa es en el gran premio que quiere ganar. El morrito glotón, que solo piensa en comerse toda la fábrica entera. La niña millonaria, que está pensando en qué cosas pedirle a su papá. No le interesa tanto la fábrica. Y el vato mamoncillo, que dice que ya se aburrió, que quiere estar destruyendo algo. Y por supuesto, nuestro amigo Charlie, que está fascinado y a la espera de poder entrar. Creo que el abuelo en el pasado trabajó en la fábrica, ya que dice que han pasado muchos años desde que se paró aquí, abriéndonos las puertas y saliendo por fin Claudia Sheinbaum, o mejor conocido como el Willy Broncas, el cual nos presenta la habitación de caramelo, ya que está hecha completamente de puros dulces, y todo dentro de aquí es comestible, desde el verde pasto hasta los grandes ríos, los cuales caen por cascadas gigantescas de chocolate caliente. Y empieza el capítulo 2, donde Augusto dice que está en el cielo al ver toda la habitación y empieza a comerse todo su paso, ganando peso y aventándose al río de chocolate, el cual es tragado por el ducto que alimenta la fábrica y queda atrapado por su glotonería, por lo que debemos de tratar de sacarlo de ese tubo. Seguidamente empiezan a aparecer los Umpalumpas, corriendo detrás de nosotros como si fueran los duendes de las 3 de la mañana, que se aparecen en tu cocina. Necesitamos 2 Umpalumpas, pero Willy dice que son difíciles de alcanzar, por lo que se nos muestra barras de chocolate y dulces, así como poderes que desbloquearemos más adelante. Investigaremos la zona encontrándonos con un Umpalumpa, el cual podemos ordenarle que nos siga, que se ponga o que nos espere en cierto lugar. En esta ocasión, haremos que nos sigan 2 y los pondremos a trabajar en estas 2 máquinas, las cuales estarán drenando el panzón. Ahora podemos tirar una especie de dulces, apuntando y encestando en este caso una planta que nos dará un dulce, el cual rebota como trampolín por todos lados, y es muy difícil de agarrarlo, pero no imposible. También podemos golpear todos los tipos de plantas, las cuales nos darán dulces y podremos cargar nuestro tanque de dulce, el cual aún no sabemos cómo usarlo. Después de recolectar unos cuantos dulces saltarines, Willy abrirá una puerta. También hay ítems que debemos de recolectar en cada nivel, como estos cubos de azúcar con ojitos y otros caramelos más. Willy Wonka no sabe cómo un niño puede estar causando tanto desastre, ya que él recuerda que cuando era niño no tenía ese tamaño, aunque le gustaran mucho los dulces, por lo que en esta especie de sótano es producido el chocolate. Podremos capturar más Umpalumpas y pondremos a chambear a uno aquí de secretaria, lo cual nos sacará un robot. Ándale mijo, eres programador perro. Y poner a uno a brincar para que puedan sacar al Gordis. Podemos talar los árboles, los cuales nos darán más caramelos. Y tenemos un poder nuevo, que es un dulce el cual crea una trampa de enredaderas que al pasar el robot por ahí se hace una bola. Se supone que el robot es mi aliado, ¿no? ¿Qué pasó? Ah, ya entendí. Tenemos que hacerlo bolita y aventarlo por los ductos de este lado. Cada uno hará que la válvula suba su presión, pero la verdad está bien difícil controlar esto. Al encestar la tercera bola se limpiará el ducto donde está el chamaco atorado, y las hojas de los árboles volverían a florecer, para poder brincar sobre ellas. En la siguiente zona será lo mismo. Debemos de meter 2 bolas de enredadera. ¿Te puedes meter, por favor? No se deja, este robot tiene vida propia. Liberándonos así más camino de plantas. Con una tercera zona más, está difícil manipular estas bolas de enredadera. Y una última vez por estas, lo cual manda el chamaco a otra habitación por el ducto. Me regresé a recolectar las 30 barras de Wonka que me pedía el juego, para ver qué pasaba si las recolectaba. Y la neta no me dieron nada, así que no sé para qué sirva tenerlas todas. Pasando así al capítulo 3, el problema de los Wonka Bots. Nos hablan sobre cómo los Umpalumpas se hacen cargo. Son unos mecánicos y programadores y productores y de todos estos empresarios miniatura. El niño Mike fantasea de que si la fábrica fuese suya haría explotar y que se pelearan todos los robots entre sí, por lo que le mete una programación nueva a los robots, lo cual las cosas se empiezan a poner feas para los Umpalumpas y Charlie. Vemos que el chamaco glotón aún sigue metido en los ductos por todos los lugares que pasamos y ha estropeado la maquinaria porque dejaron de funcionar bien. Aquí debemos de seguir recolectando Umpalumpas mientras usamos las catapultas, las cuales nos estarán llevando a diferentes lugares, encontrando así al Umpalumpa soldador. Y lo ponemos a chambear. Míralo, mi compa soldando. Pondremos a otros a darle energía a esta rueda y otros a brincar en los trampolines, para así hacer que el niño siga subiendo por el tubo. Ahora moveremos esta catapulta de aquí, las cuales si tienen luz roja debajo
nos dejará manipularlas para que sigan el paso de la fábrica. Son como unos rompecabezas y debemos de encontrar el patrón perfecto. Además de que también podemos usarlas para acceder a lugares más altos donde se encuentran los Oompa Loompas. También aquí hay una especie de saltadores que debemos de colectar. Es como un coleccionable en este nivel. Una vez puesto a chambear a los Oompa Loompas y encontrado el patrón de las catapultas, saldrá Willy, dándonos las gracias, pero nos advierte que los robots están actuando un tanto extraño. Así que empieza la pelea contra ellos, donde adquirimos un nuevo dulce, que este es como un pulpo que distrae a los robots, y podemos aprovechar para agarrarlos a dulzazos y aventarle unos pulparindos y unas paletas payaso. Así, irlos destruyendo. Estos también se estarán robando a los Oompa Loompas, no sé para qué los quieran. Así que los rescataremos y al destruir al último se abrirá la puerta, encontrando Willy y nosotros el río de chocolate completamente drenado. Vaya desastre, por lo que debemos de llenar las cajas de dulces, colocando 5 dulces de cada tipo al principio. Al principio pensé que yo debía recolectarlos, pero debemos hacer que los Oompa Loompas trabajen para nosotros y las lleven a las cajas. Así es, debemos sobreexplotarlos a la verga. Recolectando la caja roja, y aquí se me había quedado un Oompa Loompa bugueado, por lo que hice que la agarrara de nuevo completando la caja naranja. Ahora con la caja de saltarines, que estos son más difíciles de agarrar, les ordenaremos que las persigan y se avientan como luchadores. Eso, mis niños, así se chambea. Metan todos los dulces a la caja. La última caja es de dulces grises, y una vez completada, Wonka aparece y nos dará un invento de chicle, el cual hace que brinquemos y creemos una bomba de chicle que golpea el piso. Esta nos hace brincar el doble de alto, entrando al pasadizo donde debemos de agarrar otro interruptor, subiendo con la bomba de chicle y activando la energía con los pies para que nuestro Oompa Loompa soldador pueda subir, haciendo que el chocolate vuelva a fluir por toda la cascada y liberando por fin al chamaco glotón, por lo que nos llevaría a pasear en su barco hacia la habitación 59, donde se encuentra su laboratorio, que es aquí donde realiza los experimentos más locos con los dulces. Aquí podemos ver unas ovejas con pelos de algodón de azúcar y unas paletas muy coloridas. Ahora podemos hacer que las ovejas nos sigan, y de igual manera ponerlas a chambear, haciendo que entren a la máquina donde les cortarán el pelo dejándolas bien pelonas y extrayéndoles el algodón de azúcar, así recibiendo unos chocolatones. También tenemos un nuevo Oompa Loompa, que tiene una lámpara en la cabeza. Este hará que las mariposas de luz sean atraídas a él y le debemos de decir que las ponga en esta máquina. Recolectando todas las mariposas de luz, haremos que la máquina de paletas les vuelva a dar el sabor delicioso que tenían, pasando así al capítulo 4, ahora centrado en Violet, la cual, al ser la campeona de mascar chicle del mundo, no le tiene miedo a nada, así que Willy le enseña uno de sus inventos, un chicle que cada vez que lo mascas va cambiando de sabor, desde frutas hasta comidas completas, como puré de papa y pollo. Pero Wonka le advierte que no lo masque tanto, ya que podría tener efectos secundarios, a lo que Violet le da igual y masca hasta convertirse en una bola de chicle gigante, por lo que en esta habitación debemos de reparar los circuitos que la niña destruyó al convertirse en esa masa gigante. Recolectaremos los Oompa Loompas, así como este eléctrico, para que solden y arreglen los circuitos. Una vez abriendo la puerta, recibiremos un nuevo dulce, que nos convierte en una bola de cristal. Con esta podemos movernos y debemos de meter a la niña que está aquí toda inflada. Es por este ducto y la verdad sí me costó algo, ya que no se podía controlar nada bien. Pero una vez pasando por el ducto en chinga como Rayo McQueen, nos iremos a la siguiente habitación donde hay unos robots malvados. Que dato curioso, aquí fue la primera vez que me mataron, quitándome toda la vida. Por lo que aparecemos de nuevo y nos meten otro chingazo apenas saliendo, pero aventándoles dulce ricolino nos haremos cargo de ellos. Aquí se me empezaron a buguear los Oompa Loompas, que tenía que estarlos sacando de esta máquina. Seguidamente es más de lo mismo, arreglar circuitos, soldar unos cables, etc. para que se pueda reparar la máquina de chicles. Ahora hacemos que los Oompas se coman un chicle, por lo que se harán igual que a la morrita, como Majin Boos morados. Estos los ponemos a girar en estas compuertas a toda velocidad, y la verdad, se parecen al Sonic cuando va corriendo. Lo que abre la siguiente puerta. Igual meter a la chamaca por aquí. La neta sí se copiaron mucho del Sonic en este nivel. Después tenemos que hacer que los Oompas se suban con nosotros, haciéndolos esperar en las plataformas, las cuales debemos de activar para que pasaran. Pero se estaban cayendo y cayendo que me llegué a estresar. Miren, lo mando a chambear y se avienta hacia abajo a la verga. Y se marchó. Pásale, Oompa, pásale. ¿En serio me va a estar empujando hasta que llegue? Me quito, pues pásale. Seguiremos activando plataformas para recuperar la energía de la máquina y meter a la Majin Buu por esta puerta brillante, por lo que ahora
Debemos revertir a los Umpalumpas, haciendo que entren por estas compuertas y parezca que salgan bien pedos, que vienen del antro. Mandaremos a la Chicle a la siguiente habitación, donde estará lleno de robots, los cuales en esta ocasión sueltan limones. Se suponía que eran puros ítems de dulces, no sé por qué sueltan limones ahora. Son bien castrosos, me estuvieron tumbando mucho aquí, que cuando revivía me metían otro putazo de la nada, pero lo bueno que al derrotarlos ya nos spawnean de nuevo. Meteremos a la niña por este ducto y al caer nos esperan más robots, los cuales me deletean de una. No puede ser que este nivel sea tan difícil, no me dejan hacer nada. Pero descubrí que con la bola de cristal no me hacían daño, y yo sí al golpearlos. Tan fácil como eso y yo aquí haciéndolo más difícil. Ahora meteremos a la morra en la máquina grande para que le extraiga todo el chicle y pueda regresar a la normalidad. Pues no tan normal porque se quedó morada como el hermano de Invencible. Empezando así el capítulo 5, el de Veruca, donde nos situamos en la habitación que es donde se limpian las nueces. En este caso, no son robots, son auténticas ardillas, las cuales escogen las mejores nueces para los chocolates. Entonces Veruca queda fascinada, quiere una ardillita para ella y le ordena a su papi que se la compre, por lo que va a agarrar una y las ardillas se sacan de onda. Así que se defienden y al darse cuenta que la niña tiene la cabeza hueca, es desechada con las nueces malas. Por lo que las ardillas se descontrolan y empiezan a hacer su desmadre y romper los circuitos. Pasaremos por las bandas transportadoras de nueces y haciendo cardio para acceder a las demás habitaciones, llegando así al gran árbol. Aquí estarán escondidas todas las ardillitas y debemos de tumbarlas con la bola de cristal para que los Umpalumpas las capturen y las metan a la caja. Debemos de recolectar 10. Estas nos estarán golpeando y arañando, pero con unos buenos dulzazos las noquearemos para que los Umpas las recolecten, haciendo que se pongan a chambear de nuevo en la fábrica. Ahora nos queda el lado derecho, que es exactamente lo mismo pasar por las nueces y en el árbol. Ahora debemos de recolectar 15 ardillas, y en una ocasión se me subió una ardilla y quedándose así encima de mí, como en ardillas por doquier. Mientras chambean mis zumpas, yo me quedo brincando aquí con mi chicle, a gusto, volviendo así todas las ardillas a la maquila, como si nada hubiera pasado. Nos aventaremos por la alcantarilla para salvar a la morrita rica de dinero, pasando por la tubería de desechos y evitando no irnos por los caminos equivocados, para así salvarla de que sea triturada, pero cayendo al final en una pila de pura caca. Algunas ardillas lograron escapar, por lo que seguían haciendo de las suyas, aventándose y destruyendo todo a su paso, por lo que también debemos de reparar esta parte. ¿Ahora somos los esclavos de Willy o qué? Moveremos a la dirección correcta estas catapultas de dulces para activar las plataformas donde estaremos llevando a los Umpas para que reparen los circuitos, y que Willy pueda extraer un líquido de la máquina, el cual nos los da y es un nuevo poder para hacernos levitar. Eruptándolo, podemos dejar de hacerlo. Ahora tenemos que llevar a los Umpalumpas levitando por toda la habitación hacia el lugar donde deben de chambear. Y de igual manera meter a las ardillas castrosas a la caja. Y en algunas ocasiones se seguían quedando bugueados, por lo que tenía que empujarlos, pasando así a la habitación donde se encuentra la máquina más importante, y la cual está vuelta completamente loca. Aquí debemos de llevar a los Umpas por caminos de humo venenoso, los cuales debemos de evitar y ponerlos a chambear en distintas máquinas, para que la presión de la máquina se restablezca. Estás bien pesado, mijo, bájale los tacos. Los demás se quedarán chambeando y debemos de traer con nosotros al soldador, ya que debe reparar muchos circuitos en la habitación, y hacer lo mismo completamente igual en la otra habitación. Ahora Willy nos dará el último dulce, que es un caramelo explosivo. Con este estaremos combatiendo las oleadas de robots, que sí eran unos cuantos, logrando así pasar al capítulo 6, el de Mike, estando en la habitación de pruebas, por lo que nos muestra su nuevo invento, la televisión de chocolate, haciendo que cada televidente pueda obtener un chocolate hasta su casa. Pero Mike se enfurece, ya que Willy ha inventado la teletransportación y la está utilizando vagamente para los dulces, por lo que este se lanza y queda atrapado dentro de la tele. Así que ingresaremos dentro del sistema de teletransportación para arreglarlo, haciendo que los Umpas recolecten los dulces saltarines de los robots, que le estarán dando energía a la máquina. Primero 2, luego 3 y por último 5 veces en estas máquinas. Estos últimos niveles son completamente tediosos y muy repetitivos, ya que es hacer lo mismo y lo mismo. Al destruir la última oleada de robots giratorios, podemos poner a los Umpalumpas en el circuito y que puedan liberar al chamaco miado,
quedando encogido porque lo sacamos directamente de la pantalla. Ahora solo queda Charlie en el recorrido, ya que los demás aprendieron una gran lección hoy y quedaron fuera del premio, situándonos en un elevador donde Wonka nos dice que pulsemos el botón que queramos. Y es así como salimos disparados hacia arriba del todo, viendo la enorme fábrica, a lo que Willy dice que se va a retirar y quiere dejarle todo a Charlie. Y este acepta enseguida, sin pensarla. Pero en la película yo recuerdo que no aceptaba la primera. Así que este Charlie no aprendió nada de las lecciones de los otros niños, terminando así el juego con el Charlie millonario. Si el video te ha gustado, te agradecería mucho que te suscribieras y me regalaras un likezote, ya que me ayuda muchísimo y además es gratis. ¡Qué ofertón!, ¿no? Le mando un saludo a estas personitas que siempre son las primeras en comentar los nuevos videos. Muchas gracias.